¿Escuchas ese murmullo? No es el viento. Es la voz de una leyenda que espera ser revelada. La leyenda del naufragio de Edmund Fitzgerald, 1975. Espera un momento. ¿Alguna vez has escuchado el sonido de un barco rompiéndose en la oscuridad, aunque nadie haya sobrevivido para contarlo? Escucha. No el silencio, no, escucha más profundo. El lago superior no es un lago en el sentido que imaginas, es un mar encerrado. Un cuerpo de agua tan vasto que su horizonte se curva con la tierra, tan frío que en noviembre puede devorar acero como si fuera madera vieja. Sus orillas, en la década de 1970, respiraban hierro, carbón y viento. En Duluth, las grúas chirriaban desde el amanecer, elevando mineral rojizo, taconita triturada, que caía en las bodegas de los cargueros como lluvia metálica. Cierra los ojos un instante. Imagina el olor. Óxido húmedo, diésel, madera empapada, el golpe constante de las olas contra los muelles, hombres con chaquetas gruesas, gorros de lana, manos agrietadas por el frío, moviéndose con la prisa de quien conoce el invierno del norte. No es un lugar para distraídos. Aquí cada error cuesta. Entre todos los barcos que cruzaban ese mar interior, había uno que destacaba incluso entre gigantes. El SS Edmund Fitzgerald, 222 metros de largo. Una silueta alargada, elegante, casi arrogante. Los marineros lo llamaban el orgullo del lado americano. No solo por su tamaño, sino por su historia. Desde su botadura en 1958, había navegado más de una década sin perder carga, sin grandes incidentes. Era confiable, era fuerte, o eso creían. El 9 de noviembre de 1975, el Fitzgerald partió desde Superior, Wisconsin, cargado con más de 26,000 toneladas de taconita con destino a Detroit. El capitán Ernest M. McSorley tenía 63 años, rostro endurecido por el viento, mirada firme, voz grave. No era un hombre que dramatizara. Si algo iba mal, lo decía. Si no, seguía adelante. ¿Te subirías a ese barco sabiendo lo que venía? Porque esa noche sobre el lago, algo comenzó a cambiar. Las estaciones meteorológicas en Sault Ste. Marie y a lo largo de la costa registraban presión en caída libre. El viento giraba. Las nubes no avanzaban, se amontonaban, como si algo las empujara desde abajo, y sin embargo, navegar en tormenta no era raro. Los cargueros de los grandes lagos lo hacían todo el tiempo. Pero esta vez el lago no estaba inquieto, estaba esperando. En la madrugada del 10 de noviembre, el Fitzgerald avanzaba acompañado a distancia por otro buque, el SS Arthur M. Anderson. Desde su puente, los marineros observaban cómo el horizonte desaparecía en una masa gris. La nieve comenzaba a mezclarse con la lluvia. El viento superaba los 40 nudos, y subiendo, «Se pondrá peor», dijo alguien. Pero nadie imaginó cuánto. Ahora escúchalo. El primer golpe de una ola contra el casco. No un impacto cualquiera, uno que vibra en toda la estructura. Un eco metálico que sube por las cubiertas, atraviesa los camarotes, llega hasta el puente. El Fitzgerald no se detiene, sigue avanzando, siempre lo hacía. Pero en algún punto entre Whitefish Bay y las aguas abiertas del este del lago, algo cambia. Algo invisible, algo que no aparece en los radares ni en los mapas. Una decisión, un crujido, un detalle pequeño que nadie en tierra notará hasta que sea demasiado tarde. Porque esa mañana, mientras el viento comienza a gritar y las olas crecen hasta alturas imposibles, el capitán McSorley toma el micrófono por primera vez para reportar daños. Y si escuchas con atención, puedes oír que, incluso entonces, su voz no suena preocupada, suena contenida, como si estuviera ocultando algo, y eso es solo el comienzo. En la siguiente parte, cuando el lago se cierre sobre ellos,
Escucharás las últimas palabras que cruzaron el aire antes de que el Fitzgerald desapareciera, y entenderás por qué algunos marineros aún evitan esas aguas cuando cae la noche. ¿Alguna vez has sentido que alguien te habla con calma justo antes de que todo se derrumbe? Escucha con atención. Son las primeras horas del 10 de noviembre de 1975. El lago superior ha dejado de parecer agua. Es una superficie rota levantada en montañas líquidas que avanzan sin ritmo predecible. Las olas no solo suben, caen con peso, con intención, golpeando como si buscaran abrir el casco desde afuera. En el puente del SS Edmund Fitzgerald, el capitán Ernest M. McSorley se mantiene erguido. Lleva horas sin apartarse de su puesto, sus manos, grandes, marcadas por años de navegación, descansan cerca de los controles, pero no tiemblan. Nunca lo hacen. A su alrededor, el sonido es constante, metal vibrando, agua golpeando, viento silbando a través de cada grieta. ¿Rumbo?, pregunta alguien. ¿Mantener?, responde McSorley. Pero mantener el rumbo, en ese momento, no significa control. Significa resistencia. A varias millas de distancia, el SS Arthur M. Anderson sigue su estela. Desde su puente, los hombres observan algo inquietante. El Fitzgerald, que normalmente se movía con elegancia, ahora parece pesado, hundido más de lo habitual en el agua. ¿Lo notas? Ese detalle casi imperceptible es el primero que rompe la confianza. Alrededor de las 15:30 la comunicación se vuelve más frecuente. Ya no son reportes rutinarios. «Tenemos una lista», informa la voz de McSorley por radio. «Lista. Una inclinación lateral. No debería ser grave, pero en un lago como este, en medio de esa tormenta, cada grado cuenta». Pausa. Escucha el crujido, no es imaginario. Es la cubierta recibiendo impactos constantes. Las escotillas que sellan las bodegas llenas de taconita soportan toneladas de agua cayendo una y otra vez. Cada golpe es una prueba, y toda prueba tiene un límite. Perdimos los radares. Llega otro mensaje. Ahora sí, el silencio en el Anderson cambia de tono. Sin radar, el Fitzgerald está navegando casi a ciegas en medio de nieve densa, olas de más de 8 metros y vientos que ya superan los 50 nudos. La visibilidad cae a metros. El mundo se reduce a lo que alcanza la luz del propio barco. ¿Confiarías en tu memoria del lago o en la intuición? Porque eso es lo único que queda. A lo largo de la tarde, el Fitzgerald reduce velocidad, no por decisión estratégica, sino porque avanzar se vuelve una lucha constante contra la masa de agua que intenta detenerlo. Cada ola golpea la proa y frena su impulso. Y entonces un detalle más. Tenemos barandillas dañadas y ventilaciones comprometidas. Las ventilaciones, pequeñas estructuras metálicas sobre la cubierta, no parecen importantes, pero si fallan, permiten que el agua entre. Y si el agua entra, el peso cambia, el equilibrio cambia, el destino cambia. En el Anderson, alguien anota cada mensaje, cada palabra, como si ya supiera que, más tarde, esas frases serían lo único que quedaría. La tarde se oscurece antes de tiempo. A las 17:00, parece noche cerrada. La tormenta ya no permite distinguir el cielo del agua. Todo es gris, negro, blanco violento, y sin embargo, a las 19:00 llega una transmisión. La voz de McSorley, clara, firme. We are holding our own. Nos mantenemos. ¿De verdad? ¿O era una forma de decir, aún no hemos caído? Porque quienes escucharon esa frase después notaron algo extraño. No era alivio, no era seguridad. Era una afirmación, demasiado breve, como si no hubiera tiempo para explicar más, como si algo más urgente estuviera ocurriendo justo fuera del micrófono.
En ese momento el Fitzgerald navega cerca de Whitefish Bay buscando refugio, un lugar donde el lago se suaviza, donde las olas pierden fuerza, pero el lago no lo deja llegar. A las 19:10 el Anderson intenta comunicarse de nuevo. Fitzgerald, ¿cómo están? Silencio. Solo estática, otra llamada. Nada, el radar parpadea, y en un instante que nadie logra explicar del todo, el eco del Fitzgerald desaparece. No se desvanece lentamente, no se aleja. Simplemente ya no está, ni luz, ni señal, ni sonido, como si el lago lo hubiera reclamado en un solo movimiento. Y ahora dime, si un barco de ese tamaño puede desaparecer sin dejar rastro visible, ¿qué crees que realmente ocurrió en esos últimos segundos? ¿Te atreverías a descender 160 metros bajo el agua, sabiendo que allí abajo no solo hay acero roto, sino preguntas que nunca obtuvieron respuesta? Escucha, el lago superior en la superficie ruge, pero en el fondo todo cambia. El ruido desaparece, la luz no llega, la temperatura se mantiene cerca del punto de congelación durante todo el año. Es un lugar donde el tiempo no avanza, solo conserva. Ahí abajo, el SS Edmund Fitzgerald descansa, o mejor dicho, permanece interrumpido, partido en dos. La proa, incrustada en el lecho del lago como si aún intentara avanzar. La popa separada, retorcida, como si hubiera sido arrancada por una fuerza imposible de ver desde la superficie. Entre ambas secciones, un espacio de silencio absoluto, como una frase que nunca se terminó, pero esto no se supo de inmediato. Durante días después del 10 de noviembre de 1975, no hubo restos flotando, no hubo cuerpos, no hubo señales visibles del desastre, solo ausencia, y esa ausencia inquieta más que cualquier evidencia. ¿Dónde estaba el Fitzgerald? Las primeras búsquedas recorrieron la zona cercana a Whitefish Bay, donde se esperaba que hubiera intentado refugiarse. Helicópteros, aviones, barcos, todos rastreando una superficie que no entregaba nada, ni una tabla, ni un salvavidas, ni una mancha de combustible, como si el lago hubiera decidido borrar el rastro por completo. Fue hasta el 14 de noviembre cuando un avión de patrulla detectó algo inusual bajo el agua utilizando sonar, una forma larga, rígida, inconfundible. El Fitzgerald, a unos 160 metros de profundidad, pero lo que realmente estremeció a quienes analizaron los datos fue su condición. No estaba intacto, no había descendido lentamente. Estaba roto en dos. ¿Te detienes un segundo a pensar en eso? Un carguero de más de 200 metros, construido para soportar tormentas, acero reforzado, décadas de servicio, dividido como si fuera frágil. ¿Cómo ocurre algo así, sin una explosión reportada? ¿Cómo se rompe un gigante en cuestión de segundos? Las primeras teorías comenzaron a circular casi de inmediato. Una hablaba de una ola gigante. No una ola común, sino una masa de agua anómala, de esas que los marineros describen en voz baja. Una pared líquida que no sigue patrones, que aparece sin aviso. Si una de esas golpeó al Fitzgerald de lleno, podría haberlo sumergido de golpe. Otra teoría señalaba las escotillas. Recuerda los reportes, ventilaciones dañadas, cubierta golpeada sin descanso. Si el agua comenzó a filtrarse en las bodegas cargadas de taconita, el peso adicional habría hecho que el barco perdiera flotabilidad progresivamente, hasta un punto sin retorno. Y luego está la hipótesis más inquietante: fallo estructural, una debilidad en el casco, invisible, acumulada durante años de tensión, frío, carga y vibración, algo que no falló poco a poco, sino de forma repentina. Un quiebre, un instante, un sonido seco, profundo, que recorre toda la nave. ¿Puedes escucharlo? Ese crujido final. No el de la tormenta,
sino el del acero cediendo. Algunos expertos creen que el barco pudo haber tocado fondo momentáneamente en una zona poco profunda antes de hundirse, debilitando su estructura. Otros descartan esa posibilidad por la ruta registrada. Nada encaja por completo, nada explica todo. Y eso es lo que transforma un naufragio en leyenda. Porque donde los datos terminan, la imaginación comienza. Años después, cuando las primeras expediciones descendieron con cámaras hacia el lugar del naufragio, las imágenes revelaron algo perturbador. La cubierta estaba extrañamente limpia en ciertas secciones, como si el agua hubiera barrido todo en un solo movimiento. Las escotillas, algunas parecían intactas. Entonces, ¿cómo entró el agua? Pausa. Escucha el silencio del fondo. Dicen que en esas profundidades el lago conserva más que metal. Conserva momentos, ecos, instantes atrapados, y algunos operadores de sonar han reportado anomalías, lecturas breves, señales que aparecen y desaparecen cerca de los restos. Nada concluyente, nada repetible, pero suficiente para sembrar duda. Porque si el Fitzgerald cayó en segundos, sin tiempo para enviar una señal de emergencia clara, sin dejar restos en la superficie, entonces hubo un momento exacto, un segundo preciso, en el que todo cambió y nadie lo vio. Si hubieras estado dentro del barco, en ese instante final, ¿habrías reconocido la señal de que todo estaba a punto de terminar? Escucha, no desde afuera, desde dentro. El SS de Edmund Fitzgerald ya no suena como un barco en navegación. Suena como una estructura bajo presión. Cada placa de acero vibra, cada remache responde al impacto constante del agua. El lago superior no golpea con ritmo. Golpea con furia irregular, como si eligiera puntos débiles. En la sala de máquinas el calor contrasta con el frío exterior. El aire es denso, cargado de aceite y vapor. Los motores siguen empujando, constantes, obedientes. Allí abajo, los hombres no ven la tormenta, la sienten en cada vibración que recorre el casco. Uno de ellos imagina su rostro, unos 40 años, mandíbula tensa, manos negras de grasa. Levanta la vista cuando escucha un golpe distinto, no más fuerte, más profundo. Un sonido que no viene de afuera, sino de la estructura misma. ¿Escuchaste eso?, pregunta. Nadie responde de inmediato, porque todos lo escucharon. Arriba, en cubierta, el viento arrastra nieve horizontal. No cae, corta. Las luces apenas iluminan unos metros antes de desaparecer en la oscuridad. El agua barre la superficie una y otra vez. Las barandillas dañadas permiten que el mar suba sin resistencia. Cada ola deja algo atrás. Peso, agua que no se va, agua que se queda. En el puente el capitán Ernest M. McSorley observa los instrumentos. Algunos ya no responden correctamente. El radar ha fallado. La navegación depende de referencias mínimas, de experiencia, de memoria. Estamos tomando agua, dice alguien. No es una alarma, es un hecho. La inclinación del barco, la lista, se vuelve más evidente. No dramática, aún no, pero suficiente para que cada paso requiera ajuste, para que los objetos se deslicen ligeramente si no están asegurados. ¿Lo sientes? Ese cambio casi imperceptible en el equilibrio. Es ahí donde comienza el verdadero peligro, porque el Fitzgerald no fue diseñado para fallar de forma lenta, sino para resistir hasta un punto y luego ceder. Aproximadamente a las 19:00, cuando McSorley transmite su último mensaje, "We are holding our own", algo más está ocurriendo fuera del alcance del micrófono. Una serie de olas, no una, varias, cercanas en intervalo, más altas de lo habitual. Algunas estimaciones posteriores hablarían de más de 10 metros, pero las cifras no capturan lo esencial, la sincronía. Ola tras ola, golpeando sin dar tiempo a recuperación. La proa se eleva, cae,
vuelve a elevarse, pero cada caída es más pesada que la anterior. Y entonces, escucha esto, un impacto que no se parece a los demás. No es lateral, no es superficial, es frontal, directo, una masa de agua que cubre la cubierta completa. Por un segundo, solo uno, el barco deja de avanzar, se hunde ligeramente, y cuando intenta recuperarse, algo no responde. Las escotillas. ¿Recuerdas? Si una de ellas cede, aunque sea parcialmente, el agua entra con una velocidad brutal, no como filtración, como invasión. Toneladas en segundos, el peso interno cambia de forma inmediata. La proa desciende más de lo debido. La popa se eleva, el ángulo aumenta. ¡Demasiado!, grita alguien. En la sala de máquinas, los indicadores fluctúan. La presión cambia. El sonido de los motores se vuelve irregular, como si lucharan contra una carga que no estaba ahí minutos antes. Otro golpe, otro, y entonces el sonido. Ese que algunos han intentado describir después. No es un estallido, es un quiebre, un crujido largo, profundo, que recorre el barco de extremo a extremo, como si el Fitzgerald respirara por última vez, y en ese aliento su estructura se separara. La sección central, la más larga, soporta el mayor estrés y cede, no lentamente, de golpe. La proa, cargada, pesada, comienza a descender con rapidez. La popa, aún impulsada por los motores, se eleva de forma antinatural. Dentro del barco todo cambia en segundos. Luces que parpadean. Objetos que se deslizan violentamente, hombres que pierden el equilibrio, gritos, no de pánico, aún no, de sorpresa, porque nadie esperaba que ocurriera así, tan rápido, tan definitivo. ¿Te das cuenta? No hubo tiempo para enviar un mensaje claro, no hubo tiempo para preparar botes, no hubo tiempo para comprender. El Fitzgerald no se hundió como en las historias que conoces. Se rompió. Y en ese instante en que la proa desaparece bajo el agua, la popa queda expuesta, elevada contra la tormenta, como una silueta imposible contra el cielo oscuro. Algunos creen que en ese último momento, desde el SS Arthur M. Anderson, alguien pudo haber visto algo, no claramente, no suficiente, pero algo, una forma, un ángulo que no debía existir. Y luego, nada. Cuando llamas a alguien por radio y no responde, ¿cuántas veces lo intentas antes de aceptar que ya no está? Escucha, son las 19:10 del 10 de noviembre de 1975. La tormenta no disminuye. Al contrario, parece concentrarse justo sobre esa zona del lago superior, como si todo el viento del norte hubiera decidido reunirse ahí. En el puente del SS Arthur M. Anderson, las luces son bajas, no por elección, sino porque la visibilidad exterior es casi nula. La nieve golpea las ventanas como arena. El radar, saturado por el clima, apenas ofrece una lectura confiable. Pero hace unos segundos mostraba algo claro. El SS Edmund Fitzgerald estaba ahí. ¿Y ahora no? Fitzgerald, aquí Anderson, ¿me recibes?, dice la voz por radio. Silencio. No un silencio limpio. Uno sucio, lleno de estática, como si la tormenta estuviera masticando la señal. Fitzgerald, reporta en posición. Nada. El operador ajusta la frecuencia. Intenta de nuevo. Edmund Fitzgerald, responde. Pausa. Solo el rugido del viento atravesando la estructura del Anderson. ¿Insistirías? Lo hacen, una y otra vez. Porque la lógica dicta que debe haber una explicación. Fallo de radio, interferencia, maniobra evasiva, algo comprensible, algo que encaje. Pero el radar no miente. Donde había un eco grande, estable, constante, ahora hay vacío. No puede desaparecer así, murmura alguien, y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió.
El capitán del Anderson ordena mantener rumbo, pero con cautela. Avanzar en esas condiciones ya es peligroso. Hacerlo hacia una zona donde otro barco acaba de desaparecer lo es aún más. Pero retroceder no es una opción, porque si hay sobrevivientes, aunque nadie lo diga en voz alta, cada minuto cuenta. El Anderson se acerca lentamente a la última posición conocida del Fitzgerald. Las olas siguen golpeando con violencia, pero hay momentos, breves, casi imperceptibles, en los que el viento baja lo suficiente como para escuchar algo más. ¿Listo? Escucha con ellos. Entre el ruido del lago, entre el crujido del propio barco, hay un instante en que alguien en el puente levanta la cabeza. ¿Oíste eso? No es una voz clara, no es una llamada de auxilio reconocible. Y es algo, un sonido irregular como metal rozando metal, o algo golpeando de forma rítmica en la distancia. Debe ser el casco, dice otro, intentando racionalizarlo. Pero el sonido no coincide con el ritmo del Anderson. Viene de afuera, del lago. Pausa. El operador de radio vuelve a intentarlo. Fitzgerald, si me escuchas, responde con cualquier señal. La estática crece, y por un segundo, solo uno, algo atraviesa la frecuencia. Un fragmento. No una frase completa, un corte. Como si una señal hubiera intentado formarse y se hubiera roto antes de llegar. El operador se queda inmóvil. ¿Eso fue? Nadie responde, porque nadie quiere decirlo en voz alta. Si fue una transmisión, llegó tarde, demasiado tarde. El Anderson continúa avanzando hasta el punto donde el radar perdió contacto. Buscan luces, restos, cualquier cosa que confirme que no se trata de un error. Pero el lago no devuelve nada, ni una boya, ni un chaleco, ni una tabla flotando, solo agua negra, agitada, interminable. ¿Te das cuenta de lo que significa? 29 hombres, un barco de más de 200 metros, desaparecidos sin dejar rastro visible en superficie. Es antinatural, incluso para una tormenta. Horas más tarde, cuando la Guardia Costera es notificada y se inicia la búsqueda oficial, el Anderson transmite su informe. Cada detalle, cada minuto, cada palabra escuchada. Pero hay cosas que no entran en el reporte. Pequeños momentos, dudas, esa interferencia breve, ese sonido que no pudieron ubicar. Esa sensación, compartida por varios, de que el lago no estaba simplemente agitado, estaba activo, como si hubiera intervenido, como si hubiera tomado algo, y no quisiera devolverlo. Años después, algunos de los hombres del Anderson evitaron hablar de esa noche en detalle, no por falta de memoria, sino porque ciertos recuerdos no encajaban con lo que debía haber ocurrido. Y cuando lo inexplicable se mezcla con lo real, nace la leyenda. Cuando la noticia llega a tierra, ¿qué pesa más, lo que se sabe o lo que no encaja? Escucha. La mañana del 11 de noviembre de 1975 amanece gris sobre Duluth. El viento aún empuja ráfagas frías desde el lago superior, como si la tormenta no hubiera terminado de irse del todo. En los muelles, las grúas permanecen inmóviles, no por descanso, sino por incertidumbre. Algo falta, y todos lo saben. En las oficinas de navegación los teléfonos no dejan de sonar. Las voces son tensas, cortas, cargadas de datos que no logran construir una imagen completa. Última comunicación a las 19:10. Sin señal de emergencia. Radar perdido de forma abrupta. El nombre comienza a repetirse, primero en voz baja, luego con peso. El SS Edmund Fitzgerald. En pocas horas, la United States Coast Guard activa una operación de búsqueda. Helicópteros despegan desde bases cercanas. Aviones patrulla recorren el lago en patrones precisos. Otros cargueros en la zona son redirigidos para colaborar. Pero el lago sigue sin entregar nada. ¿Te imaginas mirar esa extensión de agua sabiendo que debajo hay un barco entero
y no ver ni una señal en la superficie, los reportes meteorológicos comienzan a circular. Presión baja extrema, vientos superiores a 50 nudos, olas estimadas entre 7 y 10 metros, algunas posiblemente mayores. Datos, números, intentos de encajar la tragedia en algo medible. Pero en las casas cercanas al puerto, en las cocinas donde el café se enfría sin que nadie lo beba, hay otro tipo de información, nombres. 29. Familias que esperan una llamada que no llega. Mujeres que conocen el lago lo suficiente como para no hacerse ilusiones, pero que aún así miran hacia la ventana cada vez que suena el teléfono. Tal vez alcanzaron a evacuar, tal vez están a la deriva, tal vez. Esa palabra se repite como un ancla frágil. Mientras tanto, en oficinas más lejanas, los expertos comienzan a formular hipótesis. Ingenieros navales, meteorólogos, investigadores. Fallo estructural. Entrada de agua por escotillas. Impacto de ola gigante. Cada teoría tiene sentido, hasta que se enfrenta a un detalle que no encaja, la rapidez. Porque incluso en condiciones extremas, un barco de ese tamaño no debería desaparecer sin dejar tiempo para una señal clara, un Mayday, un mensaje fragmentado, algo, pero no hubo nada. Solo una frase, "We are holding our own", y luego, silencio. En los días siguientes los periódicos publican titulares que intentan capturar lo ocurrido. Fotografías del Fitzgerald en tiempos tranquilos. Su silueta limpia, imponente, casi elegante. Cuesta reconciliar esa imagen con la idea de que ahora descansa, rota, en el fondo del lago. Y ahí es donde la historia empieza a cambiar, porque junto a los informes oficiales comienzan a circular relatos. Marineros que dicen haber visto luces extrañas en la tormenta. No faros, no barcos. Destellos que aparecían y desaparecían entre las olas. Otros hablan de patrones inusuales en el viento. Ráfagas que cambiaban de dirección sin lógica aparente, como si algo perturbara el flujo natural. Y luego están las voces, no reportadas oficialmente, pero repetidas en conversaciones privadas. Fragmentos de radio, escuchados por segundos, que no coinciden con ninguna transmisión registrada. ¿Te parece improbable? Tal vez. Pero cuando un evento deja más preguntas que respuestas, la mente busca completarlo. Y el lago superior tiene historia, no solo de tormentas, sino de desapariciones, barcos más pequeños. Embarcaciones que nunca llegaron a destino, historias que con el tiempo se convierten en advertencias contadas en voz baja. El Fitzgerald no fue el primero, pero sí el más grande, el más imposible de ignorar, y por eso el más difícil de explicar. A medida que pasan los días, la búsqueda cambia de tono. Ya no es rescate, es recuperación, y luego investigación. Pero incluso antes de que se encuentren los restos, antes de que el sonar confirme lo que muchos ya temen, hay quienes empiezan a decir que el Fitzgerald no solo se hundió, dicen que fue tomado, no por algo visible, no por algo que pueda señalarse en un mapa, sino por algo que habita en la memoria del lago, algo que aparece cuando las condiciones son las correctas. Tormenta, oscuridad, aislamiento, coincidencia, quizá, cuando por fin ves lo que queda, resuelve el misterio o lo profundiza. Escucha, han pasado varios años desde aquella noche de 1975. La tecnología ha avanzado lo suficiente como para intentar algo que antes era imposible: descender visualmente hasta el fondo del lago superior y observar directamente los restos del SS Edmund Fitzgerald. No es una operación simple. A 160 metros de profundidad, la presión es implacable. La oscuridad es total. El frío no cambia nunca. Es un entorno que no perdona errores, ni revela secretos fácilmente.
Las primeras expediciones utilizan vehículos sumergibles, cámaras protegidas, luces intensas que cortan la negrura como cuchillos. Cuando el haz ilumina por primera vez el lecho del lago, no aparece de inmediato un barco. Aparece un paisaje, lodo fino, sedimentos intactos, como si nada hubiera perturbado ese lugar en años. Y luego, una forma, larga, inmóvil, el Fitzgerald, pero no como lo recuerdan. La proa surge primero en las imágenes, imponente incluso en su caída, incrustada en el fondo con un ángulo leve, como si aún quisiera avanzar. El nombre, Edmund Fitzgerald, sigue visible en la popa, un detalle que provoca un silencio involuntario entre quienes observan la transmisión, porque ese nombre pertenece a algo que ya no existe en la superficie. La cámara avanza lentamente, y entonces la separación se hace evidente. No es una grieta, no es una deformación progresiva, es una ruptura limpia, brutal. La sección central simplemente falta. ¿Lo ves? Como si alguien hubiera tomado el barco y lo hubiera doblado hasta partirlo. La popa a cierta distancia muestra daños distintos, retorcida, elevada en un ángulo que no corresponde a un descenso uniforme. Es como si ambas partes hubieran vivido finales distintos en el mismo instante. Los investigadores toman notas, miden distancias, analizan ángulos. Todo debe tener una explicación, todo debe encajar, pero cuanto más observan, más detalles surgen. Algunas escotillas parecen intactas, otras no. No hay evidencia clara de una explosión. No hay marcas evidentes de impacto con el fondo antes de la ruptura. Y lo más inquietante, la posición de ciertos elementos no coincide con una simple inundación progresiva. Pausa. Escucha el zumbido de las cámaras. Imagina estar ahí, mirando una pantalla en blanco y negro, viendo cómo la luz revela fragmentos de un momento congelado. Y un investigador, uno de los técnicos que ha pasado semanas preparando la misión, se inclina hacia adelante. Eso no debería estar así. Nadie le pide que explique, porque todos lo están viendo. Pero no todos lo interpretan igual. Algunos sostienen la teoría de la ola gigante, una secuencia de impactos que debilitó la estructura hasta romperla. Otros insisten en el fallo estructural, fatiga del metal acumulada durante años, exacerbada por la carga pesada y el frío extremo. Pero hay una tercera lectura, menos aceptada, menos cómoda, una que no aparece en los informes oficiales, pero sí en conversaciones privadas entre quienes han pasado suficiente tiempo estudiando el caso. Que el Fitzgerald no se rompió solo por presión externa, sino por una combinación de fuerzas que ocurrieron demasiado rápido, demasiado perfectamente alineadas, como si el entorno hubiera sincronizado el momento. ¿Te parece exagerado? Entonces observa esto. Durante algunas de estas expediciones, los equipos de sonar registraron ecos secundarios cerca de los restos, no constantes. No repetibles, pero presentes, sombras en movimiento lento, formas que no corresponden al relieve del fondo. Interferencia, dicen algunos, errores de lectura, afirman otros. Pero hay quienes, después de horas mirando esas pantallas, bajan la voz antes de hablar, porque lo que vieron no parecía estático, no parecía parte del naufragio, parecía desplazarse, y no hacia el barco, sino alrededor de él, como si lo rodeara, como si lo vigilara. La cámara se detiene frente a una sección de la cubierta. Un detalle pequeño, una abertura, una irregularidad que podría haber sido una vía de entrada de agua. Pero su forma no es clara, no es concluyente, es ambigua. Y en los misterios, la ambigüedad es terreno fértil, porque permite que la historia cambie según quien la cuente, y con el Fitzgerald eso es exactamente lo que ocurrió. Cuando una tragedia deja de ser solo un hecho y se convierte en algo que la gente repite, canta y nunca olvida,
Escucha, no estás en medio del lago superior ahora, estás en tierra firme, en un bar de madera cerca del puerto, quizá en Duluth, donde el frío entra cada vez que se abre la puerta y alguien sacude la nieve de su abrigo. El ambiente es distinto aquí, y hay risas contenidas, vasos que chocan suavemente, conversaciones en voz baja, pero en algún momento de la noche alguien menciona el nombre, Fitzgerald, y el ruido cambia. No se detiene por completo, pero se ajusta, se vuelve más atento, porque todos saben la historia, o creen saberla. En 1976, apenas un año después del naufragio, un músico canadiense toma esa historia y la convierte en algo más. No en un informe, no en un análisis, en una canción. Gordon Lightfoot compone The Wreck of the Edmund Fitzgerald. Escúchala en tu mente, ese ritmo lento, esa voz grave que no dramatiza, narra. Como si estuviera leyendo una crónica que nunca termina de cerrarse. The lake, it is said, never gives up her dead. El lago, dicen, nunca devuelve a sus muertos. Esa frase no nació con la canción. Ya circulaba entre marineros mucho antes. Pero al ser cantada, se volvió permanente. Se volvió memoria colectiva. Y con eso, la historia cambió. Porque cuando algo se canta, se repite. Y cuando se repite, se transforma. En algunos relatos la tormenta crece más de lo que registraron los instrumentos. En otros la última comunicación no es tan calmada, sino fragmentada, urgente e incompleta. Algunos dicen que hubo una luz en el agua justo antes de la desaparición. Otros que el Fitzgerald navegó hacia una zona que los marineros evitaban, una especie de corredor donde las tormentas se comportan distinto. ¿Exageraciones? Tal vez, pero incluso los detalles verificables adquieren otro peso cuando se mezclan con emoción. La fecha, 10 de noviembre, la hora aproximada, 19:10. La frase final, "We are holding our own", se repiten, se fijan, se convierten en símbolos, y luego están los rituales, pequeños, discretos. En ciertas noches de noviembre, algunos marineros que cruzan el lago superior bajan la velocidad cerca de la zona del naufragio. No está marcado en todos los mapas con exactitud para el público general, pero quienes navegan lo conocen. No dicen nada. No siempre, pero algunos dejan caer algo al agua, una moneda, un sorbo de bebida, un gesto mínimo, como si saludaran, como si reconocieran que ahí abajo hay algo más que metal. En estaciones de radio locales, la canción de Lightfoot suena cada aniversario, y hay quienes afirman que en ciertas transmisiones antiguas se coló una interferencia extraña durante la reproducción. Un ruido breve, irregular, como estática, pero no del todo. ¿Coincidencia técnica? Podría ser. Pero cuando una historia ya está cargada de misterio, incluso los errores parecen mensajes, y así el Fitzgerald deja de ser solo un barco. Se convierte en advertencia, en símbolo, en eco, un recordatorio de que el lago, ese mar interior que parece contenido, puede cambiar en cuestión de minutos, y que no todo lo que ocurre en su superficie puede explicarse completamente desde la orilla. Pausa. Escucha el sonido de un vaso apoyándose sobre la madera. Alguien en ese bar mira hacia la ventana. Afuera, la nieve sigue cayendo. Dicen que en noches como esta, comienza a decir, pero no termina la frase, porque algunas cosas no se explican, se sienten y se transmiten, como un rumor que nunca desaparece del todo. Si el lago guarda silencio, ¿por qué algunos aseguran que todavía se escucha algo allí? Escucha, han pasado años, décadas incluso. El nombre del SS Edmund Fitzgerald ya no aparece en los titulares diarios, pero sigue flotando en conversaciones de puerto, en rutas de navegación, en advertencias que no están escritas en ningún reglamento.
El lago superior continúa igual de vasto, igual de frío, igual de impredecible, y sin embargo, algunos dicen que no está vacío. En las noches más oscuras de noviembre, cuando el viento sopla desde el noroeste y las olas comienzan a levantarse con esa cadencia irregular, hay capitanes que ajustan el rumbo ligeramente, sin anunciarlo. No es un cambio grande, es apenas un desvío, pero es suficiente para evitar una zona específica. ¿Casualidad? Escucha lo que cuentan. Un operador de radio, años después del naufragio, relató que, durante una tormenta menor, captó una señal breve en una frecuencia abierta. No era un canal activo, no había tráfico en ese momento. La señal duró menos de 2 segundos. Un fragmento, no palabras completas, pero sí una estructura que sonaba, organizada, como si alguien intentara hablar desde muy lejos o desde muy profundo. Pensé que era interferencia, diría después, hasta que volvió a ocurrir. No la misma noche, no el mismo lugar exacto, pero siempre en condiciones similares: tormenta, frío, aislamiento. Otro testimonio proviene de un marinero que navegaba cerca de Whitefish Bay. No buscaba nada, solo cruzaba el lago como tantas veces antes. Era de noche, sin luna. Las olas no eran extremas, pero sí constantes, y entonces a lo lejos vio una luz, no alta como un faro, no fija como una boya, era baja y se movía. Pensé que era otro barco, explicó, pero no aparecía en radar. La luz parpadeó una vez, 2, y luego desapareció, sin transición, sin desvanecerse, simplemente dejó de existir. ¿Un error visual? ¿Reflejo? Tal vez. Pero lo que más le inquietó no fue la luz, fue lo que escuchó después. Un sonido metálico, lejano, rítmico, como algo golpeando una superficie hueca, bajo el agua. Pausa. Escucha ese ritmo. No es constante, no es mecánico, tiene irregularidades, como si respondiera a algo, como si marcara tiempo. Algunos investigadores modernos han intentado registrar estos fenómenos. Equipos de grabación, sensores, monitoreo de frecuencias. Los resultados oficiales no muestran nada concluyente. Pero fuera de los informes, hay anotaciones, momentos sin explicación clara, lecturas que aparecen y desaparecen, patrones que no se repiten, pero tampoco se pueden descartar del todo. Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque no se trata solo de lo que se ve o se escucha, sino de lo que se siente. Marineros experimentados, gente que ha cruzado ese lago cientos de veces, describen una sensación particular al pasar por ciertas coordenadas. No miedo, no exactamente, es atención, como si el entorno cambiara sutilmente, como si el aire se volviera más denso, como si algo observara. ¿Sugestión? Quizá. Pero cuando múltiples relatos coinciden en detalles pequeños, la duda se instala, y la duda es persistente, porque no exige pruebas absolutas, solo necesita repetirse. El Fitzgerald descansa, partido en 2, en el fondo del lago. Eso es lo que muestran las cámaras, eso es lo que aceptan los informes. Pero lo que ocurre alrededor de esa historia, lo que sigue apareciendo en relatos, en sonidos, en luces, eso no encaja tan fácilmente. Y ahora te pregunto algo. Si un evento deja una marca tan profunda, no solo en el agua, sino en quienes lo recuerdan, ¿realmente termina alguna vez o permanece de otra forma? Y regresaras esta noche al lago superior, ¿escucharías solo el viento o algo más? Escucha, no hay cámaras ahora, no hay informes, no hay teorías alineadas en papeles. Solo estás tú, frente a una extensión de agua que respira con lentitud, como si el tiempo aquí tuviera otro ritmo. El frío entra primero, siempre lo hace, luego el sonido. Las olas golpeando en intervalos irregulares, el crujido de estructuras lejanas,
el viento que no sopla, arrastra. Si miras hacia el horizonte, no verás nada, ni luces ni barcos. Solo oscuridad profunda, interrumpida a veces por espuma blanca que aparece y desaparece como un parpadeo. Pero sabes dónde estás, sabes lo que hay debajo. A unos 160 metros, en silencio perpetuo, el SS Edmund Fitzgerald sigue dividido. La proa firme como si aún avanzara, la popa separada como un recuerdo que no encaja del todo, 29 hombres. 29 historias interrumpidas en un instante que nadie vio completo. Pausa. Escucha con más atención. Hay algo en el ritmo del lago, algo que no es completamente natural, o que al menos no lo parece cuando conoces la historia, porque ahora cada sonido tiene contexto, cada golpe podría ser interpretado. ¿Ese eco es una ola o un impacto lejano? ¿Ese zumbido es el viento o una frecuencia que no logras identificar? Algunos dicen que el lago no guarda rencor, otros que guarda memoria. Y que en noches específicas, cuando el calendario se acerca al 10 de noviembre, cuando la presión cae y el viento gira, esa memoria se vuelve más accesible, no visible, no tangible, pero presente. Imagina esto, un barco cruzando lentamente la superficie, décadas después. Sus instrumentos funcionan, su radar está limpio, su tripulación no busca nada, solo navega. Y de pronto, un eco aparece. Grande, alargado, justo debajo. No coincide con ningún registro conocido. Dura unos segundos. Luego se desvanece. El operador revisa los sistemas. Todo parece en orden. Interferencia, dirá. Pero esa palabra no explica la forma, no explica la precisión, no explica por qué ocurre justo ahí. ¿Lo ignorarías o lo recordarías cada vez que regreses al lago? Porque eso es lo que hace esta historia. No se queda en 1975, no termina con un informe, se desplaza, se adapta, se mantiene. La canción de Gordon Lightfoot sigue sonando en aniversarios, en radios, en lugares donde el viento se cuela por las puertas. The Wreck of the Edmund Fitzgerald no resuelve el misterio, lo conserva. Y cada vez que alguien la escucha, vuelve al lago, aunque nunca haya estado ahí. Pausa larga. Ahora míralo otra vez. El horizonte, la oscuridad, el agua. Hazte una última pregunta. Si el Fitzgerald desapareció en segundos, sin despedida clara, sin señal definitiva, ¿qué parte de ese momento quedó atrapada? ¿El sonido del quiebre? ¿El golpe final? ¿La última respiración de un barco que siempre había resistido? ¿O tal vez algo más? Algo que no pertenece solo al pasado, porque hay historias que no terminan cuando ocurren. Terminan cuando dejan de ser escuchadas. Y esta sigue aquí, flotando entre el viento y el agua, esperando a que alguien, en una noche como esta, se detenga un segundo de más y escuche